¿cierto? Y servicio, esas cosas que del Señor, que todo buen discípulo las practique, las obedezca. Pienso que ahí está la bendición. Entendemos que no se trata de nosotros, sino de Dios. No se trata de mi reino, sino de su reino. No se trata de mi voluntad, sino de su voluntad. No se trata de mis planes, sino de sus planes. Ayer escuché algo, Dios me habló a través de un mensaje, justo puse enlace y Dios me habló a través de un pastor que yo nunca lo escucho y que no me gusta cómo enseña ni predica, que es Otoniel. Y me puse a escucharlo y Dios habló a mi vida. Me quedé pegado. Y él dijo algo bien importante, hermano, que creo que vino a aclarar más cosas en mi vida. Por ejemplo, cuando pareciera que fuera tan duro, tan frío, tan impersonal, que uno diga no se trata de nosotros, sino de Dios. Pero yo comprendí algo ayer. ¿Sabe por qué no se trata de nosotros y se trata de Dios? Porque Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Entonces, cuando yo tengo que ver, ¿cierto? En quién yo voy a poner y fijar mi atención, a quién yo voy a servir, entiendo que yo tengo que cometer error y se equivoca. Cuando decimos que no se trata de mi reino, sino de su reino, porque el reino de Dios es eterno. Entonces, si yo me preocupo del reino de Dios, voy a estar una eternidad en ese reino. Sin embargo, mi reino, entre comillas, es perecedero. ¿Ya? Es lo que yo exista, lo que yo viva. Por ejemplo, mi voluntad... Todo. Claro. Es que debe ser sabatito, artista del séptimo día. Claro, pero como que me empezó delante de la niña Sí. a Confrontar. Claro. confrontar. Ahora, declaramos palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de prosperidad y no de miseria, de triunfo y no de derrota. ¿Ya? Declaramos palabras de vida y no de muerte, de enfermedad, de salud y no de enfermedad, de prosperidad no de miseria, de triunfo y no de derrota. ¿Ya? Este es un lenguaje de fe que nosotros debemos usarlo. El otro día estaba escuchando, por ejemplo, lo que usted habla, el cerebro lo procesa. Sí. Y lo recibe como una orden y lo ejecuta. Si usted dice estoy triste, el cerebro procesa eso. Es una computadora, entre comillas. O sea, es como una computadora, no es que sea una computadora. Pero el cerebro procesa todo lo que usted habla, todo lo que usted dice. Ya, si usted dice, no, es que estoy desanimado, el cerebro procesa eso. Si usted dice, estoy enfermo, el cerebro procesa eso, ¿cierto? Y usted se va a enfermar, porque usted mismo está introduciendo. Entonces, muy importante, hermano, el lenguaje de fe que nosotros podamos tener. Y queremos llegar a ser discípulos, De raíces profundas. ¿cierto? Con raíces profundas, que nada nos mueva. ¿Ya? Y ahí está, discípulos con raíces profundas. Y en la oración el Señor, yo estaba orando, Señor, y Él colocó esto en mi mente, discípulos forjados, ¿cierto? Forjados en el yunque de la palabra o bajo el yunque de la palabra. ¿Ya? Yo pienso que somos personas que estamos en formación. Dios nos está formando cada día. Y Él es como el que trabaja ahí, ¿cierto? El herrero, que está perfeccionando y lo hace a través del fuego de su palabra, del fuego de su Santo Espíritu, y nos va perfeccionando. Y ya nosotros lo decimos, estas cosas aprendemos, vivimos y enseñamos. Vamos a recordar lo de la semana pasada. ¿Quién se recuerda lo que pasamos? Fue el nuevo nacimiento, o sea, ¿qué opinaba? O sea, ¿qué importancia tenía para nosotros el nuevo nacimiento? ¿Cierto? ¿Qué más recuerda algo? Si esta fuera una prueba, ¿qué nota se sacarían? Yo les recomiendo, hermanos, yo no puedo imponer, tampoco me gusta obligar. Pienso que las personas no reaccionan bien cuando uno las obliga. Pero les insto y les estimulo de que usted repase las lecciones, pues las estudie y trate de aprenderlas de tal manera que cuando usted tenga que hablar afuera, usted recuerde eso.
¿cierto? Y pueda, si alguien le preguntara del nuevo nacimiento, no esté como está ahora así en silencio, no recordando nada, ¿ya? Yo pienso que en el fondo es una pérdida de tiempo, ¿no? Si usted lo hace de esa manera. Así que le estimulo para que usted pueda estudiar, memorizar. Debemos ser personas disciplinadas, ¿cierto? Personas serias, en el sentido de querer progresar en lo espiritual. Vamos a recordar, es cierto, vimos la importancia del nuevo nacimiento. ¿Tiene importancia? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto a Cristo, yo nazco de nuevo, ya muere María Vázquez y nace Cristo en uno. ¿Será tan así? Yo digo que sí, porque Dios lo va perfeccionando a uno cada día en su caminar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con Nicodemo? Toda una vida en la religión y Dios Pero le era un dice... religioso. Y hay religiosos dentro de la iglesia. Sí, sí. Por eso que tienen mal testimonio, por eso que viven como ellos quieren y hacen lo que quieren y vienen cuando quieren y pagan los diezmos cuando quieren, y si quieren no los pagan, y si quieren ofrendan, y si quieren no ofrendan, y si se enoja se van, ¿cierto? Entonces no es tan así que yo me convierto y nazco de nuevo, ¿cierto? Yo pienso que es un paso el aceptar a Cristo y es clave eso, muy importante. O sea, Pero ahí, hermano, depende de la... cuando muero es cuando me bautizo, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver, vamos a ver, hermano, pero es importantísimo, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? De que es muy importante, hermano, de la sinceridad con que yo haga cada cosa, hermano. Por ejemplo, la sinceridad con que yo acepte a Cristo y que lo acepte de verdad. O que reciba al Señor y el Señor me reciba a mí, de verdad. Y que mi arrepentimiento no sea de palabras, sino que sea un arrepentimiento genuino, verdadero. ¿Cierto? Y cuando eso sucede, algo va a pasar en mi vida y se va a producir una revolución, un cambio radical, y eso se va a reflejar en mi vida diaria, constante. Alguien puso el ejemplo del nacimiento, la hermana Glenda puso el ejemplo del nacimiento. Uno nace, pero también se va desarrollando, ¿cierto? Y nace y ya nació, ya pues empieza a crecer. Y está vivo hasta cuando muere, obviamente, ¿cierto? Pero la vida espiritual igual es así, hermano. Se supone que si usted nació de nuevo, ese nuevo nacimiento tiene que llevar frutos consigo. Usted tiene que demostrarlo a través de sus hechos, a través de sus obras, ¿cierto? Y no se trata que hoy día yo me convierto y mañana me enojo, me vuelvo atrás, decaigo, ¿cierto? Ando a patar con las piedras. No se trata de eso, se trata que si yo realmente nací de nuevo, ¿cierto? Eso se tiene que reflejar en mi vida. Es muy importante porque Cristo habló de él, ¿cierto? Y corrió el velo y nos entregó una tremenda revelación a través de, ¿cierto?, de la historia de Nicodemo. También aprendimos que a través de él, es decir, el nuevo nacimiento, podemos ver, entrar y permanecer en el reino de Dios, ¿cierto? Si yo no, mire, es tan importante, hermano, que si yo no he nacido de nuevo, yo no puedo ver. Si no lo veo, no puedo entrar en el reino, y si no entro, no puedo permanecer. O sea, si yo no nazco de nuevo, hermano, yo estoy fuera del reino de Dios. Aunque diga lo que diga, aunque vaya a la iglesia, no importa. Si yo no he nacido de nuevo, yo no voy a ver, no voy a entrar, ni voy a permanecer en el reino de Dios. Es así de importante. También aprendimos, hermano, que el Espíritu Santo es la persona que nos hace nacer de nuevo. Aunque la Trinidad está involucrada y el Padre y todo el cuento, pero esa es la persona del Espíritu Santo, hermano, la que nos hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se efectúa en aquellos que han recibido a Jesús como Salvador y Señor. Fíjese lo que yo coloqué: Salvador y Señor, ¿cierto? Cuando yo lo recibo como Salvador, Él me salva. Pero cuando yo lo recibo y lo acepto como Señor, Él gobierna mi vida. ¿Ya? Y hay algunos que han tenido la experiencia, hermano, de aceptar a Cristo o de recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor, porque ellos siguen gobernando sus vidas y siguen haciendo lo que ellos quieren. ¿Cierto? Entonces, el nuevo nacimiento se efectúa en aquellos que han recibido a Jesús como Salvador y Señor y se han arrepentido genuinamente. ¿Cierto? El arrepentimiento es un cambio de mente, es un giro de 180 grados. El arrepentimiento verdadero, hermano, la persona deja, así de estricto, deja de pecar, ¿cierto? La palabra conversión tiene que ver con volverse a Dios después de haber andado un tiempo lejos de Él. Entonces yo me arrepiento y me convierto.
Yo me vuelvo a Dios y comienzo a caminar en pos de Dios y comienzo a obedecer a Dios. Comienzo a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que yo creo, pienso o siento. Y también, ¿cierto?, lo evidencia a través de su buena conducta. ¿Ya? Nosotros debemos ser buenos vecinos, debemos ser buenos esposos, buenas esposas, debemos ser buenos hijos, buenos padres, buenos trabajadores, buenos ciudadanos, ¿cierto? Debemos demostrar a través de todo eso que realmente en nosotros ha habido un nuevo nacimiento. Jesús dejó claro, hermano, en Juan 3:7, que es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? Es necesario, es importante, es clave nacer de nuevo, y el Señor lo dejó establecido y lo dejó claro. ¿Ya? Yo no puedo decir, bueno, si no nazco de nuevo, no nazco de nuevo nomás. No, usted tiene que buscar esa experiencia, que el Espíritu le dé testimonio a su espíritu, ¿cierto?, de que es así, de que sus hechos confirmen de que es así, porque el Señor dijo que era necesario nacer de nuevo. Y tenemos lo que yo recién decía, Nicodemo, que era un religioso, ¿ya? Y Dios no quiere gente religiosa, pues hermano, no quiere gente que vaya los martes, los jueves y los domingos, que ande con una Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Y que de repente, hermano, con sus labios, no sé, pues de sus labios salgan chismes, crítica, queja, ¿cierto? Entonces yo pienso que no debe ser así. Dios no quiere religiosos, sino que quiere personas nacidas de nuevo, que tengan una relación con Dios y no una mera religión. Y eso es a grosso modo lo que nosotros vimos el día jueves. ¿Ya? Vamos a empezar, hermanos, este tema y vamos a ver el nacimiento espiritual. Y yo quiero preguntarle a ustedes cómo se da ese nacimiento. El nacimiento natural. El nacimiento natural, yo me refiero a aquel nacimiento donde usted y yo nacimos. ¿Cómo fue? Explíquenmelo. Mi papá y mi mamá. Y la semillita. Hubo una unión, primeramente. ¿Ya? Y luego el papá plantó la semillita en la mamá y ¿Ya? salió... La María. Salió la María. ¿Cierto? Y hubo ahí hubo la gestación, se demoró 9 meses, ¿cierto? Y luego se dio a luz a ese bebé. ¿Ya? Entonces el nacimiento espiritual, el nacimiento natural tiene que ver con eso. Es efectuado por carne y sangre, es decir, por seres humanos. ¿Ya? Que se enamoran, que se unen, que se casan, que tienen hijos, que deciden tener hijos. Yo cuando escribo esto, de repente digo, alguien podría pensar y decir, sí, pero es que hay hijos que no son planificados, hay hijos de la violación, hay hijos que uno no lo esperaba y quedó embarazada, no sé, pues estaban pololeando, tuvieron relaciones, quedó embarazada, después el chico se fue, ella quedó madre soltera, pero veámoslo desde la perspectiva cristiana. Yo ahí pienso que, por ejemplo, si hay una violación y la persona queda embarazada, no es porque la persona lo haya buscado, es porque Dios, es el propósito de Dios de que ese ser venga a la tierra. Claro, nosotros lo entendemos así, ¿cierto? Pero a veces la persona que es violada no lo entiende así. Es que, bueno... Y si no es cristiana, se le complica más la... Eso yo lo comprendí cuando ya fui cristiana. cristiana. Correcto, ¿cierto? Pero el nacimiento natural es efectuado por carne y sangre, ¿cierto? Por dos personas, un hombre y una mujer. Es por voluntad de varón, donde se decide, ¿cierto?, tener una relación y tener hijos. Yo mientras escribía eso me recordé de mi hijo Huguito, que nosotros lo planificamos para que él naciera, ¿cierto? Y lo esperamos y lo deseábamos, y cuando nació estábamos muy contentos de que él haya llegado a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando dice que en Juan, ¿cierto? En Juan dice que habla de la carne y de la sangre, ¿cierto? La carne y la sangre es referencia directa al ser humano, ¿cierto? Y a su naturaleza pecaminosa no redimida. Yo no sé, hermano, quiero preguntarle si usted alguna vez conoció o a lo mejor vivió la experiencia de que queda embarazada, nace ese hijo y usted compartía con él, lo empezó a ver crecer, ¿cierto? Y usted lo mandaba y era obediente, y era regalón, y era tierno, pero a la medida que fue creciendo comenzó a
cambiar, y de repente cambió tanto que uno a veces hasta desconoce a los hijos. Y a veces uno, hermano, dice, pero ¿cómo hice tan mal la pega? Uno se empieza a cuestionar, o sea, fui tan mal papá para tener este resultado, pero no es así. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque la persona cuando nace no solo recibe el don de la vida, sino que también recibe esa naturaleza adámica, pecaminosa, sin Dios. Y a medida que empieza a crecer, esa naturaleza se empieza a manifestar. Pensemos en aquel que es un homicida, un criminal en serie. ¿Cómo llegó a ser de esa manera? Es la naturaleza pecaminosa sin Dios. Como una persona que fue criada en un hogar bien constituido, con principios, con valores, se transforma en un drogadicto que después anda robando y asaltando. Esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, que termina por gobernarlo y dominarlo y termina a veces hasta destruyéndolo. Entonces la persona no solo nace, sino que también viene incorporado con el chip adámico, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, con esa naturaleza pecaminosa sin Dios. Entonces, hermano, nacemos con esa naturaleza y para cambiar necesitamos un nuevo nacimiento. La persona no puede cambiar por sí sola. Necesita, hermano, ese nuevo nacimiento, ¿ya? Es importante entender que esta naturaleza humana no redimida no puede ver, entrar ni heredar el reino de Dios. Ahí necesita la intervención divina. Ahí necesita que Cristo le salga al encuentro y cambie su vida. Tenemos el caso de otro religioso, hermano, potente, que fue Saulo de Tarso, ¿cierto? Él no veía al reino, no vio al rey, no discernía las leyes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo le salió al encuentro y se produjo en él un cambio radical en su vida. ¿Ya? En 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, está hablando Pablo, ¿qué es mejor que Pablo? Hermanos, que la carne y la sangre, o sea, ese nacimiento humano, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Ya? Ahora, hermanos, fíjese que Pablo está hablando acá de que nuestro destino final, como creyentes e hijos de Dios, ¿cuál es nuestro destino final? Como hijo de Dios. ¿Sí? El cielo. El cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. Y Dios es un Dios santo. Entonces nosotros no podemos llegar con cualquier naturaleza. Nosotros no podemos llegar con una naturaleza corrupta. No podemos llegar bajo condiciones de pecado. Ni siquiera llegaríamos, ni siquiera nos iríamos. Entonces necesitamos ser transformados. Por eso que habla de los cuerpos glorificados y ya se produjo, ¿cierto?, a lo mejor el nuevo nacimiento, pero lo que queda es este cuerpo, pero este cuerpo también va a ser un día transformado, ¿cierto? Y va a pasar a ser un cuerpo glorificado. ¿Ya? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces por eso Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es? Porque en la semana pasada vimos como la introducción, le dimos una pincelada, pero ahora nos vamos a meter de lleno a lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es? Puede ser Un cambio de vida. un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente, un cambio de vida diferente, ¿ya? Pero veamos qué es lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, ¿cierto? Pues si nosotros lo dijera una persona que no es convertida y que no domina nuestro lenguaje, nosotros decimos nacer de nuevo, todo lo entendemos. Pero una persona que no viene a la iglesia, nacer de nuevo, ¿cómo es eso? Va a estar igual que Nicodemo, o sea, tengo que entrar al vientre de mi madre. No estamos hablando de eso. Entonces, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. ¿Y por qué yo tengo que tener un nacimiento espiritual? ¿Por qué tengo que nacer, ¿cierto?, en un nacimiento espiritual? Porque antes yo era, o sea, había nacido Por madre y padre. por madre y padre, o sea, un estilo pecaminoso. ¿Ya? Y ahora al tener el nuevo nacimiento uno pasa
a tener el estilo espiritual, o sea, lo que Dios quiere que yo sea, caminar en comunión con Dios, andar con Él, hacer lo que Él quiere. Esa es su voluntad. ¿No? ¿Sabe por qué necesitamos un nacimiento espiritual? Porque estábamos muertos en delitos y pecado. Entonces, si estábamos muertos, ¿qué necesitábamos? Vida. Necesitábamos resucitar. Y a través del nuevo nacimiento, todo eso se da. ¿Ya? Entonces, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. ¿Qué necesitábamos? Vida. ¿Qué necesitábamos? Un nuevo nacimiento. Amén. Amén. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y carne se refiere a la unión del papá y la mamá, ¿cierto? Y donde nace un hijo. ¿Ya? Es referencia al ser humano, ¿cierto? Entonces él dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y ya recién dijimos, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero mire lo que dice, lo que es nacido de ¿quién? Del espíritu. Espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu, la palabra espíritu, la que está con roja, está escrita con mayúscula. ¿Cómo está escrita? Con mayúscula. Y espíritu, la segunda, con minúscula. ¿Qué significa? Está hablando del Espíritu Santo y está hablando de que mi espíritu es vivificado. ¿Ya? Y hermano, ¿por qué es importante que mi espíritu reciba vida espiritual? Porque es la parte que me conecta con Dios. ¡Pum! Antiguamente, hermano, estábamos conectados con la carne, con la naturaleza pecaminosa. Por eso que a la gente le gusta tomar, drogarse, adulterar, fornicar, porque están desconectados de la parte espiritual. Pero Cristo viene a través del Espíritu Santo, nos vivifica nuestro espíritu, hermanos amados, y nos da vida. Porque hemos nacido del Espíritu Santo. Es un nacimiento que produce el Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿qué dice Juan 4:24? Dice, pero es necesario que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque de tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Ya? Entonces, hermano, mire lo que dijo Jesús, que era necesario que los adoradores le adoraran en espíritu y en verdad. O sea, usted en la carne nunca va a poder adorar a Dios. La carne no quiere adorar a Dios. Pero cuando usted nace de nuevo, ¿sabe lo que más le gusta? Es adorar a Dios. Usted a lo mejor espera que llegue el día domingo y va a la iglesia con el anhelo de adorar a Dios. Por ejemplo, yo en cierta medida admiro a mi esposa, hermano. Ella no canta. Ella dice que tiene mala voz, que es desafinada. Yo creo que nadie es desafinado ni tiene mala voz y se propone cantar. Pero ¿sabe qué? A mi esposa le gusta escuchar música de Dios. Ella en la mañana me dice, Hugo, colócame en la tele, quiero escuchar a tal cantante. Está toda la mañana escuchando música cristiana. A ella le gusta, le nace. ¿Cierto? Y yo sé que hay hermanos que también les gusta, y les gusta adorar a Dios, y les gusta cantar. Y si usted los mira, ellos lo hacen con el corazón, con sus ojos cerrados, con pasión, ¿cierto? Porque su parte espiritual ha sido vivificada. Pero se ha dado cuenta que hay hermanos que no están ni ahí, que ni siquiera cantan. ¿Qué les falta a esos? Nacer de nuevo. Y que su espíritu sea vivificado. Ahora tenga en mente eso, nacido en el Espíritu. ¿Por qué al Espíritu se le llama Espíritu Santo? ¿Se le da ese nombre? Porque cuando Cristo se iba a ir, Él dice que nos iba a enviar el Consolador, el Santo No. Espíritu. Yo estoy haciendo otra pregunta. ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama Santo? Se le colocó ese nombre, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es santo. Porque es Santo. santo. ¿Ya? Mire, a veces nosotros podemos tener mil ideas de lo que es el nuevo nacimiento, hermano. ¿Ya? Y de repente podemos refutar y podemos justificar a lo mejor nuestra conducta que no está muy de acuerdo a lo de Dios con respecto a lo que es el nuevo nacimiento. Pero si yo soy nacido del Espíritu, escuche esto, hermano, porque yo le pedí al Señor y el Señor me dio revelación y yo se la le voy a contar lo que el Señor me dijo. Si el Espíritu Santo es santo y yo nazco del Espíritu,
¿Cómo me engendra el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a ser yo si he nacido de Él? Santo. Así que una persona no puede decir, hermano, yo he nacido de nuevo y seguir practicando el pecado. Una persona no puede decir, yo he nacido de nuevo y seguir en convivencia, o seguir tomando, o seguir drogándose, o seguir en el mundo, o seguir bailando, o seguir cantando música mundana. No, hermano, es imposible que una persona que ha nacido de nuevo practique el pecado, no puede. Porque ¿quién lo engendró? El Espíritu Santo. Y si lo engendró el Espíritu Santo, ¿qué engendra el Espíritu Santo? Hijos de Dios que vivan en santidad. Yo me acuerdo de cuando cuando el Señor me aceptó prácticamente, yo iba a bailar todos los 15, los 30 con el Juan. ¿Y tú fumabas y también? Pues te convertiste y fumabas, ¿o no? ¿Te acuerdas que tú me contabas? Pero lo que yo le digo, esto fue el tiro. O sea, yo fui con el Juan y no alcancé a estar 2 horas porque me sentía incómoda, me sentía mal, decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no era lo mismo anterior que yo antes que aceptar al Señor. Y ya, esta fue la primera. La segunda vez no alcancé a estar media hora y yo le dije, Juan, vámonos, y nunca más. Ya. Y por ejemplo, el pastor Ulises contaba su testimonio que él iba a la iglesia y él se salía a una esquina, se fumaba un cigarro y volvía a la iglesia. ¿Qué le faltaba? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿cierto? Pero una vez que uno nace de nuevo, hermano, no hay cigarro, no hay nada de eso. Porque tenemos que entender, hermano, que Él nos engendra. ¿Por qué nacemos de nuevo? Por el Espíritu Santo. Y no creo que el Espíritu Santo engendre, hermano, personas pecadoras. No, todo lo contrario. Mira lo que dijo también el Señor ahí en el mismo verso, pero en el mismo capítulo, verso 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué tipo de creyente engendra el Espíritu Santo? Pecadores, ¿cierto? Hipócritas, falsos, ¿cierto? ¿Que eso engendra el Espíritu Santo? ¿Por qué dice sí, hermano? No, pues. No, es que yo lo tomé, o sea, cuando el Espíritu Santo nos engendra a nosotros, nos saca de ahí, de todo. No, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de creyente engendra el Espíritu Santo? Santo. Santo. Y se acabó. Se acabó, hermanos. Ya, entonces por eso que es importante que nosotros, si hemos nacido de nuevo, lo demostremos con hechos. Amén. Viviendo una vida consagrada y dedicada a Dios. Y no hay doble estándar. No hay doble vida, hermanos. ¿Cierto? Porque la palabra, hermano, habla por sí sola. Y hay otra revelación que Dios me dio, hermano, y se las voy también a decir a usted. Mire, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿a qué se refiere? A su pueblo. A su pueblo. Él vino, ¿cierto?, a Israel. ¿Qué hicieron ellos? Lo rechazaron y lo crucificaron. Luego dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos todos que le reciben, ¿cierto? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Y por haber, hermano, recibido y aceptado a Cristo, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿sabe cómo llegamos a ser hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Ahora, mire, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Qué tipo de hijo cree usted que Dios quiere? Hijos santos, hijos buenos. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Y el nuevo nacimiento tiene que ver con eso, hermano. ¿Ya? Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y comportarme todo lo contrario. ¿Sabe lo que dijo Jesús a los fariseos, hermano? No, le dijo, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Porque los deseos de Él quieren hacer. Entonces hay gente que está en la iglesia, pero que vive de acuerdo a los principios de Satanás y no de acuerdo a los principios de Dios. Pero si yo digo que he nacido de nuevo y que soy hijo de Dios por ello,
¿cierto? Porque nací de Dios a través del Espíritu Santo. Mi comportamiento tiene que ser como un hijo de Dios. Yo tengo que emular, imitar a aquel que es mi Padre. Y mi Padre es santo, mi Padre es justo, mi Padre es amor, mi Padre perdona. Voy a usar un término así duro, hermano. A veces nosotros nos llenamos la boca de que somos hijos de Dios, pero nuestros hechos nos denuncian, po. Nuestras bocas y nuestras palabras nos condenan. Entonces, muy importante, hermano, lo que el Señor nos está diciendo. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, o sea, voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. ¿Ya? Los cuales no son engendrados. Ahí está implícito el nuevo nacimiento. ¿Qué tipo de hijos engendra Dios? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Se ha fijado, hermano, que hay gente que vive, hermano, comentando el pasado? Nace de nuevo, significa que recibe la simiente de Dios. ¿Ya? Los genes de Dios. Por eso que la persona se ve envuelta en un cambio radical. Mire, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué es lo que dice? No practica el pecado. No dice que no peque. Dice que no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La genética de Dios, los genes de Dios, ¿cierto? Permanecen en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Y hermano, ¿y qué hay de esos hermanos que se arrepienten y pecan? Se arrepienten y pecan. Se salen de la iglesia, vuelven a la iglesia. Pero es que no han nacido, realmente no han nacido de nuevo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta a lo que el Señor nos está llevando y nos está mostrando? Lo que el Señor nos está impartiendo. ¿Cierto? El Señor no nos está enseñando esto para que nosotros tengamos un ojo acusador y miremos y digamos, no, esta persona, yo creo que esta persona no ha nacido de nuevo porque sus ojos, Dios no está hablando de eso, no nos está preparando para eso, hermano, pero para que nosotros podamos discernir y darnos cuenta quién es quién, ¿cierto? Y usted pueda tener un ojo, hermano, adiestrado, pueda ser avisado, ¿cierto? Y saber con quién se junta, saber a quién escucha. Y si esa persona realmente ha nacido de nuevo, sí o no. Es muy importante, hermanos amados. ¿Qué opinan de lo que hasta aquí hemos estado tratando? Amén. Pienso que uno se da cuenta al tiro de la persona que está al frente, sea nació de nuevo o no. Ya. Porque por los sellos uno lo ve, por cómo actúa, cómo piensa, cómo responde, por todas esas situaciones que hay. Ya. Ahora, una pregunta, Cristófalo Colunfo. Si tú te das cuenta que estás frente a una persona que no ha nacido de nuevo, tú te das cuenta por la evidencia, ¿cierto? Que es irrefutable. ¿Qué harías tú? Primero le pregunto, o sea, le pregunto a la persona que está al frente que por qué dice que nació de nuevo si hizo ellos o demuestran otras cosas. O sea, les enseñarías. Me enseñaría. Ya, yo pienso que ese es el propósito de que nosotros seamos adiestrados, ¿cierto? De poder hablar, de pedir sabiduría, orar a Dios, poder conversar con esa persona. Y a lo mejor la persona no se da cuenta, a lo mejor la persona cree. Entonces nosotros podríamos enseñarle y a lo mejor la sacamos del error. Y la instamos a que ella busque ese encuentro personal con Cristo y ese nuevo nacimiento y la persona cambia y se transforma en una tremenda discípula del Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente, para todos nosotros, ¿qué pasa si esa persona
de repente dice, no, yo creo que estoy bien, yo creo que he nacido de nuevo y no obedece mucho, no acepta mucho la enseñanza, ¿qué podemos hacer? Orar, Orar, orar por la persona, ¿ya? para que Dios haga el cambio realmente genuino en ella. Sí. ¿Cierto? Yo pienso que lo único que nos resta es orar. ¿Rosanita? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, los fariseos no sabían que ellos no habían nacido de nuevo y la gente a su alrededor no sabían que ellos habían nacido de nuevo hasta que Cristo llega a sus vidas y le abre los ojos, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, Nicodemo. Él no sabía que tenía que nacer de nuevo pero la gente lo hacía creer a él que él era santo. La gente lo veía santo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona que no ha nacido de nuevo, pero que supuestamente es cristiana, y a su alrededor solamente hay gente que es inconversa? ¿Cómo esa persona se va a dar cuenta que no ha nacido de nuevo? ¿Y la gente le cree lo que esa persona dice? Pero tú estás hablando de una persona cristiana que está rodeada Sí, de gente... de gente mundana. Pero yo pienso que esa si es cristiana tendrá que ir a una iglesia. Sí. En esa iglesia tendrá que haber un pastor. Tendrá que tener un líder. Yo también digo, Y yo también está Cristo, Dios en uno, en la persona que le está hablando a las personas. O sea, si realmente está Dios en esa persona, las personas van a escuchar. Y muchos van a llegar al... Porque si esa persona piensa que está bien, porque a lo mejor los que lo guían a ella también piensan que lo que ella hace está bien, o lo que él hace está bien. Claro, ahora yo pienso que hay un deber de amor, una deuda de amor, para que nosotros, por ejemplo, el pastor tiene que llamar a la persona, tiene que hablar con la persona, tiene que tratar de sacarla del error, pues de decirle. Porque si usted se fija, los fariseos, ellos, su accionar era bajo la ley. Pues. Sí. Ellos respetaban la ley, pero su Entre corazón, comillas. por dentro era el que estaba malo, Sí. pero la gente no podía ver su corazón. No. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, vino Jesús y habló con ellos. Pero fíjate que todos los textos le decía fariseo hipócrita, los samaritanos, las rameras, van delante de usted y van a entrar en el reino de Dios y ustedes van a quedar excluidos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron al maestro de maestros, el maestro le abre los ojos, le pone la palabra frente a su vida y ¿qué es lo que hacen ellos? Rechazan la palabra. Quieren seguir en su hipocresía. Entonces yo pienso que nada se puede hacer frente a una persona que quiera seguir en su hipocresía, que quiera seguir en su pecado, que quiera seguir en su Que terquedad. le gusta. Que le gusta. Claro. Entonces no se puede hacer nada. Lo único que nos restaría sería orar. ¿Cierto? Pero si ya se le habló, ya se le llamó, recibió la enseñanza que estamos recibiendo, ¿cierto? Y no hace nada, ya no es problema de nosotros, no es problema de Dios, no es problema de nosotros, es problema de la persona que Dios tiene que tratar con su corazón. Y a lo mejor, aunque Dios quiera salvarle, esa persona a lo mejor no va a aceptar, va a rechazar. Había una persona, pastor, que me llevaba a confite. ¿Ya? Me dijo, vengo ahora, dijo, porque mañana voy a la iglesia, no vengo. Entonces, qué bueno que es cristiano, le digo yo así. Yo le digo, ¿a qué iglesia va usted? Me dice, a los mormones. Entonces me empieza a hablar del Smith. Y yo le digo, no, le dije yo, para mí, esto es lo que tiene valor. Dije yo, esto. Entonces me dijo, pero ¿sabe usted? Me dijo que esa está transgiversada, que le agregaron muchas cosas que no son. Entonces yo le dije, pero muéstrame usted qué es lo que le agregaron. Ahora le dije yo, ese José Smith que ustedes tienen. ¿Ah? En estos tiempos le dije yo, hay profetas y hay profetas que nos pueden hablar. Pero los profetas, la profeta mayor es esta, le dije yo. No José Smith. Ahora me dijo, claro, es que Cristo vino a las Américas. Sí. Entonces como que trataba claro, como que me trató de meter a mí A su y mix. no, le dije, Y claro, por eso nosotros, hermanos, debemos estar preparados, ¿cierto? Doctrinalmente y conocer la Biblia para decirle, mira, la salvación viene solamente a través de Cristo. Jesucristo. Si tú quieres pensar que José Smith es tu problema, pero yo creo en Jesús. Es que eso le dije yo y no vino más. ¿No? Sí, sí. Mejor por hermana. No, más confite. No. Entonces, hermano, en el nuevo nacimiento también Dios nos comunica, Dios comunica su vida en el nuevo nacimiento. O sea, estábamos muertos y Él nos da vida. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna.
Entonces, ¿qué clase de vida tiene Dios? Vida eterna. ¿Qué nos imparte? Vida eterna. Alguien podría decir, sí, pero es que vamos a morir. Sí, pero es que la Biblia dice que los que mueren en Cristo duermen. Y si duermen van a resucitar. Y van a estar toda una eternidad al lado del Señor. ¿Ya? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida está en su Hijo. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. ¿Ya? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y es la condición de todo ser humano, aunque no lo acepte. Hay personas que dicen, no, que esa persona es buena. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cierto? Él tiene que nacer de nuevo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Esta resurrección, ¿qué resurrección fue? Una resurrección espiritual. ¿Cierto? Él nos resucitó espiritualmente. Cuando hablamos de que estábamos muertos, la palabra muerte significa separación. ¿De quién estábamos separados? De Dios. De Dios. No podíamos tener comunión con Dios. Dios no podía tener comunión con nosotros. ¿Por qué? A causa de nuestro pecado. Él es un Dios santo, era imposible. Pero Cristo muere, nos perdona, nos arrepentimos. Le recibimos a Él como Salvador y Señor, ¿cierto? Y ahí Él nos resucita espiritualmente. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El nacido de nuevo pasa de muerte a vida, ¿cierto? Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No pida vida, porque la Biblia dice que aquel, ¿cierto?, que oye la palabra y cree en Dios, tiene vida eterna. Así que si usted le pregunta, ¿tiene vida eterna? Sí. Está dentro de usted. Está, a lo mejor tiene que activarla, tiene que creer y vivir y disfrutar esa vida. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Puede un muerto tener comunión con Dios? No. ¿Puede un muerto entender la palabra de Dios? No. ¿Puede un muerto adorar a Dios, servir a Dios? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Cierto? Y al estar muerto está separado de Dios. Por eso que necesitamos vida, por eso que necesitamos resucitar, ¿cierto? Para tener comunión con Dios. El nacido de nuevo deja de estar separado de Dios y comienza a tener comunión con Dios. ¿Cuándo nosotros comenzamos a tener comunión con Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo nosotros comenzamos A tener. a tener comunión con Dios? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nos relacionamos con Él. ¿Cierto? No, ¿cuándo? ¿Cuándo nos relacionamos con Él? ¿Cuándo empezamos a tener comunión con Él? Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos. Ahí nos empezamos a relacionar con Dios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Mire, hermano, lo que está escrito en rojo: alejados, ajenos, sin esperanza, sin Dios. O sea, no había comunión, la relación estaba cortada a causa del pecado. Por eso, hermano, que es importantísimo el nuevo nacimiento. Es importante que Él nos haga nacer de nuevo, nos imparte vida, nos resucite, ¿cierto? Para poder empezar a tener verdadera comunión e intimidad con el Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pregunta, ¿estamos lejos o estamos cerca? Cerca. ¿Por qué? Porque Jesús... ¿Cómo usted me comprueba que está cerca? Compruébemelo. Porque soy hija de Él, pues. Porque la sangre de Cristo me lavó y me limpió. Sí. Compruébemelo. Porque soy su hija. Porque la palabra lo dice, hermano. Ahí está. Es la palabra de Dios.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Me lo dice la palabra. Y si me lo dice la Biblia, yo lo creo. Y decreto que estoy cerca, yo no estoy lejos. Soy ciudadano del reino, soy hijo de Dios, he nacido de nuevo. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero, por ejemplo, a mí no me gusta el 18 de septiembre. Si usted dice, pastor, ¿por qué? Pura tomatera, hermano. Tipo curado. Y vamos para allá, vamos para acá, tomemos. Y yo no puedo, yo no podría estar metido en una rama, hermano. No podría estar en un ambiente donde hay gente curada tomando. No, yo ya no puedo, hermano. Es increíble que Dios produce un cambio tan grande en la vida de uno que uno ya no puede. ¿Cierto? Uno quiere servir a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ahí uno se da cuenta que realmente se ha producido un cambio radical en su vida. Amén. No queremos tomar, no queremos. De repente ahora hay mucha modernidad, hermano. De verdad que la modernidad entró a la iglesia y especialmente en los jóvenes. Pero si no es malo ir a un pub. No es malo tomarse un trago. ¿Y de qué malo tiene que yo comparta socialmente? Si total yo soy un bebedor social, un fumador social, ¿qué de malo tiene? Es que el Señor nos sacó del mundo. Bueno, yo no me puedo sentir bien, ¿cierto? Donde hay gente que no habla de Dios, que habla garabato y todo el cuento. ¿Te metió ahí? Claro. Y parece que ahí terminamos, ¿no? Porque por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, los unos y los otros, cuando se refiere a los unos y los otros, ¿a qué se refiere? A los israelitas y a nosotros, porque hubo israelitas que creyeron en Dios. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y fíjese que Espíritu Santo está escrito con... Por lo tanto, está hablando del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos hace entrar el Espíritu Santo al Padre? Haciéndonos nacer de nuevo. Así que ya no soy extranjero. Hermano, usted no es un extranjero. No es un advenedizo. Sino, mire, un ciudadano. Conciudadano, de los santos y miembro de la familia de Dios. Hermano, ¿por qué conciudadano? Porque somos ciudadanos con otros. Cuando yo hablo de ser... buenos días, ciudadanos del reino, no estoy inventando una palabra. Yo nunca oro, hermano, algo que se me ocurra en la mente a mí. Yo siempre voy a orar o voy a decir una palabra, voy a escribir algo que está escrito en la Biblia, que yo lo puedo comprobar con la Biblia. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Tenemos un Padre. Somos hermanos. Somos una familia. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo usted se lleva con su familia carnal, la que nació en la carne y en la sangre? Yo me llevo, yo diría que no tan bien. Pero no porque yo no quiera, sino porque mis hermanos son rejodidos, no son convertidos, entonces ellos tienen su forma y de repente tienen su... Es lo mismo que a mí me pasa con el Hugo. El Hugo se enoja porque me invitan, pero a mí no me gusta ir porque yo no me siento bien ahí. Si ellos están tomando, no me siento bien, pues entonces... Claro, y a veces uno dice, no, yo voy a ir por condescender, pero si hay tomatera, y hay curaera y están bailando, y pasa un hermano y ve a la hermana María, ¿qué va a decir? Oh, la hermana María estaba ahí, ¿cierto? Y de repente voy, como, y le digo, yo no deja. Voy a ser la hermana agradecida, le digo, yo te... Es que uno tiene que ser, hermano, yo pienso que nosotros tenemos que ser como más sabios, pero más estrictos. En el sentido, ¿quieres que yo comparta contigo? Sí, ya. Pues. Invítame a una comida donde yo pueda conversar contigo, donde no haya trago, donde haya música. Que podamos conversar, que podamos compartir. Si no solamente se comparte a través del trago. Si ayer me decía, tú hace tiempo que no voy, es que Hugo, le digo, ya entiende, hijo, que a mí no me gusta porque se ponen a tomar, se ponen a discutir, echan garabato, entonces no me gusta, le digo yo. Y no puedo. Igual que donde la Carolina, tampoco voy por lo mismo. Ya, pero no hablemos de eso. Hermanos amados, pregunta, ¿por qué somos conciudadanos? ¿Y por qué somos de la familia de Dios? ¿Por qué?
Porque la palabra me lo dice. Porque la palabra lo dice y yo lo sé. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo yo me llevo con la familia espiritual? ¿Podríamos decir lo que dijo la Rosanita recién? ¿Más o menos nomás? No, pues. Bien. Tengo que llevarme Bien. bien. Pero es que es difícil, no es difícil si tú naciste de nuevo. Sí. ¿Sabes lo que decía Otoniel, hermano? Dijo, yo sirvo a Cristo porque lo admiro. Y lo admiro porque resulta que fue Judas y le dijo amigo y lo besó. Y dice que Cristo no le dijo, oye, ¿por qué me estáis besando? Me vaya a traicionar, sale de aquí traicionero, ándate de mi presencia. Dice que Cristo mantuvo la calma y le dijo, ¿a qué vienes, amigo? He ahí una persona que nació de nuevo. Y él hablaba de eso, hermano. Y hablaba de que nosotros a veces nos hacemos tanto problema con personas que Dios no nos llamó a ministrar. Y gastamos energía, tiempo, recursos en esas personas que Dios dijo no quiere que ministremos. Y cuando Dios nos da una orden, estamos cansados, estamos choreados. ¿Por qué? Porque hemos perdido el tiempo ministrando a gente que Dios no nos llamó a ministrar. ¿Se da cuenta o no? Dice que el que ha nacido de nuevo comienza a buscar las cosas de arriba. Hermano, es una característica inequívoca del que ha nacido de nuevo. Le ama las cosas de Dios, le gustan las cosas de Dios, va a estar en las cosas de Dios, va a preferir las cosas de Dios. Le va a gustar orar, leer la Biblia, le va a gustar cantar, ir a la iglesia, venir los días martes, los días jueves, siempre y cuando pueda, ¿cierto? Porque a veces uno por el trabajo no puede. Pero, hermanos amados, va a estar, se va a esforzar, hermano, va a tener prioridades, va a elegir, así, no, yo me gusta. Cuando usted vea a una persona así, usted diga, he ahí un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Tiene su mira en las cosas De Dios. de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Está hablando de la resurrección espiritual, del nuevo nacimiento. Y lo pone así, sí pues. Ese sí pues, si realmente hay resucitado en Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo sabe que, hermano, de verdad yo estoy contento por esta casa, por este logro, pero yo no tengo apego a esto. No me voy a volver loco. No voy a ser esclavo de la casa. Porque, hermano, Cristo nos viene a buscar. Amén. Tenemos una mansión celestial. Allá en el cielo está mi papá, está mi hermano. Pero a veces estamos tan afanados, hermano. Tenemos tanta afán, tanta ansiedad. Hay personas, hermano, que están luchando, pastores, líderes, por tener un carro, tener los mejores carros, las mejores casas, comprarse un avión. Bueno, si es para evangelizar y para la gloria de Dios. Ayer escuchaba al doctor Fay, ¿Ya? que habla con la Biblia. Ah, sí. Pero dijo que ya no había nada que hacer, ya estaba todo cumplido. Sí, hermano. Todo cumplido. Hermano, mire, le voy a dar un consejo. Disculpen que la interrumpa, hermano. Vayan el domingo, porque Dios me dio una palabra. Ore al Señor para que nada le detenga, porque el diablo se la juega, hermano, cuando tocamos temas tan importantes como estos. ¿Sabe qué, hermano? Si esto debiera estar lleno, la gente debiera correr, debiera estar acá. Estamos en los últimos tiempos. Sí. Amén. Pero no es así. Entonces podemos decir muchas cosas, pero nos olvidamos que nuestros hechos hablan. A veces no hablamos nada. No decimos nada, pensamos que va a pasar piola. Pero no, hermano, los hechos hablan, las obras hablan.
Amén. Así que, hermano, el que ha nacido de nuevo va a buscar a Dios, va a preferir a Dios. Va a decir como dijo Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense que estas personas, hermano, Pedro y Juan, no hubiesen sido convertidos, no hubiesen nacido de nuevo, no hubiesen tenido la experiencia del Espíritu Santo y les prohíben predicar. Si ustedes no quieren que los prediquemos, ya entonces como ustedes son la autoridad y no, nosotros no vamos a sujetar, no vamos a predicar. Pero ellos tenían las cosas claras. ¿Por qué? Porque habían tenido un nuevo nacimiento. ¿Ya? ¿Qué les parece, hermano, la lección? Coméntenla. Commentation. Bueno, esto a mí por lo menos me ayuda a cada día superarme más y ser obediente en las cosas que el Señor me está demandando. Porque sabemos, yo lo vuelvo a decir, sabemos que ya tiempo no hay y que tenemos que estar preparados. O sea, no decir tenemos que prepararnos, no, tenemos que estar preparados. Y si el Señor nos está hablando de esto es porque ya no hay tiempo. Sí. Entonces es ahora cuando nosotros tenemos que estar obedeciendo lo que el Señor nos está mandando. Fíjese que este personaje, hermano, Dr. Fay, él no es cristiano. No. Y resulta que yo lo escucho, hermano, y está entendiendo cosas. Tiene una sensibilidad. Ella no es cristiana, es así como que es sensible ella ve cosas que van a suceder. ¿Y sabe lo que ella dijo? Que ella sentía, que venía algo grande y que debíamos prepararnos. Y yo dije, Señor, tú me dijiste a mí que viene algo grande y que debemos estar preparados. Y estas personas, hermano, que no sé, pues mejor son más sensibles, que están lejos de Dios, están hablando, las piedras están... hermano, no quiere comer y anda como raro. Sí. Porque ella decía que los animales presienten, hermano, lo que va a suceder. Hermano, lo que viene es grande. Sí. Realmente. Y esto mismo lo comentábamos con la chica. Yo le doy gracias a Dios por ella, porque yo sé que el Señor fue el que me la mandó. ¿Ya? Esta niñita, si se come un Super 8, hoy día yo fui a Antofagasta a timbraje, y yo llegué, me dijo, por si acaso que me dio un Super 8, me lo comí y una mandarina. No sé, yo le dije, pero ¿para qué me dices que te comiste una mandarina? Le digo yo. Tiene que decirle. Y me dijo, no, porque las cosas son así, me dice, son claras. Y sé que el Señor me levantó, me lleva todo bien y siempre me dice, me sobra plata, no sé por qué, pero yo anoto y me sobra. Pero ahí está todo. Amén. ¿Preguntas? Estamos más que... ¿Agradecimientos?